Grabando. ¿Me confirmas si se está grabando? ¿Sí? Sí, Sí, se está grabando. Ya, perfecto. Bueno, bienvenidos todas, todos y todes a la auxiliar número 4 de programación dinámica. Primero, lo primero que les quiero mencionar es que en el enunciado que ya les subí, le puse un resumen o recetario de programación dinámica y es muy importante que lo tengan claro porque, y esto es muy importante, usualmente cuando evaluamos programación dinámica no lo evaluamos por si funciona o no lo que escribieron, sino que los evaluamos de acuerdo a que consideren todas las partes que consiste una programación dinámica. Por lo tanto, si ustedes no tienen ni idea cómo hacer un Bellman o cómo cuantificar esta utilidad pasada y futura, da lo mismo, porque si no lo tienen van a tener un 5 si tienen todo el resto. Así que pónganle bueno, ojalá les funcione, y si no, háganlo de todas maneras y no se rindan. Porque programación dinámica suele ser la mayor dificultad del control 1. Literalmente, la mayor dificultad que hay. Árboles tiende a ser bastante fácil y hay harto ejercicio al respecto, pero programación dinámica es como que si cacháis cómo se resuelve el problema o se te ocurre, o moriste. Históricamente ha sido siempre muy complicado resolverlo. Porque, esto entre nosotros, hay dos enfoques que pueden usar para intentar resolver un problema de programación dinámica. Usualmente, si trabajan con números y cantidades, es más fácil porque sus variables de estado van a tener esas consideraciones. Pero si trabajan con conjuntos y unión e intersección de conjuntos, la cuestión se empieza a complicar bastante. Las preguntas me las pueden hacer por voz, que me preguntan algo fuera de contexto y no cacho. Me preguntaban aquí solo del control 1 o del curso, para saber, y no sé a qué te refieres. Va a estar atento a eso. Programación dinámica. Programación dinámica solamente en el control 1 y después siempre hay una pregunta en el examen, si es que hay examen, de programación dinámica. Continuando. Aprovechemos de repasar el resumen. Oh, el gato botó. Dentro del recetario de programación dinámica, tienen que saber que siempre tienen que partir por las etapas. Y las etapas siempre se pueden representar con un número del 1 hasta el final del juego o evento que estén viendo, o hasta el infinito. Porque la programación dinámica puede ser con o sin bordes definidos. Es por eso que puede ser, como dice ahí, tiempo, distancia, eventos o cosas de ese tipo, pero siempre es algo creciente. Por eso si usan el tiempo puede ser 1, 2, 3 hasta 60 y tienen una hora, o de 1 hasta 8, o días, o semanas, o cosas de ese tipo. Dado eso, las variables de decisión que tienen son muy parecidas a las que vieron en optimización. Onda, bastante parecidas. Y la mayoría de las veces en este curso se usan variables binarias. Siempre es como, si se tomó una decisión, 0 si no. Y siempre tienen que incluir el subíndice de la etapa en que se está tomando esa decisión. Siempre. No pueden olvidarlo. Porque, o si no, el programa se le empieza a enredar con las condiciones de borde y las variables de estado. Así que cualquier decisión que tengan tiene que incluir el momento en que se tomó esa decisión. Las variables de estado tienen nombre de variable, pero no son variables de decisión, porque esto no lo deciden ustedes, sino que estas son consecuencias de las decisiones que tomen o de los eventos aleatorios que pasen durante el programa. Estas variables sirven para representar toda la información que pueda ser valiosa y por lo tanto no escatimen en tenerlas a la hora de trabajar. Y siempre se representan como con un S sub i, donde el i es el estado, digo, la etapa, porque también las variables de estado dependen de la etapa, demuestran cómo están las condiciones del campo de juego. Los eventos aleatorios que puedan tener suele ser opcional, porque pueden tener tanto programación dinámica determinística o programación dinámica estocástica.
Y esto es una diferencia entre el cielo y la tierra, pero más que nada se nota en el Bellman, que suele tener una esperanza si es que trabajas con eventos aleatorios. Como siempre, esto suele ser opcional, se asocia a una probabilidad y se representa con una variable igual a la distribución de probabilidad, que suele a veces depender de la etapa en que se encuentren, o también suele ser que no. Esto es muy importante lo que sale aquí en negrita, porque aunque tengan una variable aleatoria que les dé un resultado aleatorio, tienen que tener una variable de estado que les guarde dicho resultado. Porque esto va a ser información que va a ser relevante cuando avances de una etapa a la otra. La programación dinámica es muy similar a los árboles de decisión, en el sentido de que tú tomas una decisión, pasa un evento, y después, de acuerdo a esa decisión y ese evento, se generan las condiciones para la siguiente etapa donde tomas una nueva decisión. Es por eso que se debe guardar toda esta información aleatoria en variables de estado, porque te van a cambiar la vida. Y eso que le acabo de mencionar es muy importante, porque siempre uno decide primero y luego viene un evento aleatorio. Pero dentro de los ejemplos que pueden notar en el apunte, hay una donde llegaba una persona como evento aleatorio y después tú decidías si controlarla o no. Pero tú podías hacer la trampa y decir que esa persona no llegaba al principio de esta etapa, sino que llegaba al final de la etapa anterior. Y es exactamente lo mismo. Sigue funcionando igual, solamente que te permite tener ese detalle a favor tuyo. La evolución de las variables de estado es siempre igual, siempre igual. Van a tener una variable de estado con el subíndice i más 1, que quiere decir la etapa siguiente, va a ser igual a información actual, S sub i, más cómo tu variable de estado influyó en el estado actual del campo de juego. Por eso es S sub i más X sub i por una constante. Onda, si tomas una decisión de 1 si haces la acción, 0 si no, tienes que multiplicar esta decisión por el efecto que tuvo en el estado. Perdón. Y también, como sale acá, tiene otra variable de estado que te guarda el valor de la variable aleatoria. Y también, siempre pueden usar esto, que tengan una variable de estado que valga 1 si es que se cumplió una condición y 0 si no. Esto no es una variable de decisión, porque ustedes no lo tienen control al respecto, porque esta cuestión solo cambia si es que se cumple una condición que puede ser consecuencia de sus decisiones anteriores. ¿Qué sería un ejemplo de esto? Su decisión podría ser, hoy día solo estoy pensando en ejemplos de futuro, podría ser tirar al arco o no. O su decisión podría ser ir a la universidad o no. Pero esas cuestiones, después de cierta cantidad de veces que tomas una decisión, se puede activar una condición y que haga efecto. O también la condición puede ser sobre las etapas. Esta aquí puede ser una indicatriz que valga 1 si la etapa vale 5 y 0 si no. Entonces, justo cuando se llegue a la etapa número 5, esto va a valer 1, se te activa la variable de estado, y esta variable de estado puede influir en otra parte, que te permita coordinar toda la acción dentro de tu programa. ¿Y cómo se traduce una indicatriz en la programación? Es un if. Una función indicatriz es un if. If tanto, tanto. Entonces aquí, if condición, te aparece un 1. Y ese 1 puedes usarlo para lo que tú quieras. ¿Hay alguna duda hasta ahora? Me avisan si hay alguna duda. No, ninguna. ¿Sí? Es que no me quedó, nada me quedó claro eso del E mayúscula y I más 1 igual a W, y como que ese que es. Esta es la variable aleatoria W sub i que definí aquí más arriba. ¿Dónde está el W? Ahí está, W. De ahí lo corrijo para que se note más con un centering. Pero es la variable aleatoria W, esa te muestra cómo distribuye, pero este W sub i, basado en un evento aleatorio, te da un resultado. ¿Cómo se vería esto ejemplificado? Si tienes una probabilidad que va desde 1 hasta 7, donde te puede dar 1, 2, 3, 4, 5, 7 con distribución uniforme, tú tienes que ese numerito distribuye uniforme, pero no estás guardando el resultado de ese evento aleatorio. Si tú lanzas esta distribución uniforme, tiras esta moneda de 7 lados, por así, un dado de 7 caras, y te sale 7, tienes que guardar ese número 7 en algún lado. Y es por eso que se crea una variable de estado que te guarde esa variable aleatoria.
Y usualmente esa información aleatoria te influye a la siguiente etapa, no a la actual, porque el evento siempre viene después de la decisión. Por eso es con I más 1 acá. ¿Se cacha ahora? Sí, ahí sí, gracias. Continuando, siempre que tengan todo esto de aquí, llaman por alrededor del 4, 4, 5 la pregunta de programación dinámica, y la manera más fácil de ganar un puntito entero es saber calcular y escribir la función de beneficio. La función de beneficio es literalmente una función que toma tanto las decisiones que tomaste en la etapa como la situación actual de la etapa, S sub i. Y esto te transforma toda esa información en un numerito que te dice qué tan bien te está yendo. Es prácticamente transformar toda la información actual en plata o beneficio. Y suele ser cualquier función lineal o cualquier función de optimización que hayan visto en cualquier lado, una función objetivo de etapa por etapa. Y la ecuación de Bellman es lo más difícil de programación dinámica. Así que les voy a pedir a todos que cierren Facebook o cualquier otra aplicación que tengan en segundo plano y que me presten atención 5 segundos. Esto de aquí, la ecuación de Bellman, funciona de la siguiente manera. Bellman captura el beneficio de la etapa actual y también captura el beneficio de las etapas futuras. Y esto de aquí es lo más extraño que se tiene que pensar. Pero hace mucho sentido cuando lo ves de la siguiente manera. Déjame que me cargue ahí. Si tú tienes un árbol de decisión, hagámoslo así, y aquí finalmente viene la utilidad. Una utilidad, otra utilidad, otra utilidad, otra utilidad, otra utilidad, otra utilidad. El árbol de decisión se resuelve desde las hojas hasta las ramas, ¿cierto? Se resuelve de abajo hacia arriba. Aquí el círculo y para representar un evento aleatorio y los cuadrados una decisión. Por lo tanto, tú para obtener la mejor decisión, se suele hacer el proceso de inducción reversa, como se le llama. Entonces, si aquí tuvieras 10 y aquí tuvieras 15, sabrías que esta decisión es mejor. Si aquí tienes 20 y aquí 25, sabrías que esta decisión es mejor. Y aquí se anotaría 15 y luego aquí 25. Entonces, aquí tendrías, aquí podría ser con probabilidad un medio ganas 15, con probabilidad un medio ganas 25, y calcula la esperanza y te da 20. Creo que te da 20. 40, 20. Y aquí podría ser lo mismo, también con un medio, y te daría 30. Y luego tú decidirías que esta es mejor. Por lo tanto, haciendo el proceso de inducción reversa, te da que este camino es mejor que este. Y aquí tienes la esperanza. Y aquí podríais tener, no sé, 35 y 15. No, 25. Creo que ahí te da 30 el promedio. Y aquí tener las decisiones que van asociadas, donde también hubiese resuelto el árbol de acuerdo a la mejor decisión. Cuando se hace Bellman, se está haciendo lo mismo. Estás tomando la mejor decisión considerando las mejores decisiones futuras. ¿Cómo? Entonces, esto gráficamente se ve que tú aquí tomaste esta mejor decisión para esta rama y por lo tanto, tú te quedas con este 15. Acá. Y esa sería la utilidad actual. Después de aquí, te fijas en otra rama y aquí tienes la mejor decisión que es 35 y aquí en esta otra rama la de 25. Y después avanzas al pasado y dices, ya, habiendo considerado que en el futuro, si resuelvo esto de la mejor manera, me llevo 20, y en cambio aquí, si resuelvo esto de mejor manera, me llevo 30, entonces tú dices, considerando que a futuro voy a ganar 30 tomando las mejores decisiones, me voy por acá. Y finalmente te quedas con la utilidad de 30. Bellman sigue la misma lógica. Es resolver de las ramas hasta el nodo original. Y es por eso que surge esta expresión de utilidad futura dentro de la ecuación de Bellman. Pero, usualmente tú no puedes ver el futuro para resolver este problema. Así que realmente se construye de esta manera. Y bueno, si es que tú estás usando una variable aleatoria, Bellman tiene que considerar esto y se queda con la esperanza. Y por eso surgen estos promedios y te queda acá. Esta es la esperanza entre estas dos ramas. Y esta es la esperanza entre estas dos ramas.
Por lo tanto, cuando calcules la utilidad de cada etapa, tienes que considerar la esperanza de esas ramas. Y este B sub I, que sale esta estrella, es lo que representa de que la rama se haya tomado la mejor decisión. Y por eso se busca maximizar la utilidad de esa etapa, sujeto a tomar la mejor decisión con la información que se tenía dentro de esas etapas, considerando el futuro. Creo que la mejor manera de entender esto es viendo el árbol. Y pensando siempre en que tu Bellman realmente es un árbol, pero jaladísimo. ¿Tienen alguna duda hasta ahora? ¿Alguien le queda alguna duda? Es muy importante que me entiendan esto del árbol. Espero que lo hayan entendido y si no, pregúntenselo a la Nat mañana porque toca horario trabajo dirigido. Entonces van a ver lo que es un control anterior y lo feo que pueden llegar a ser. Pero está el tema que el control del semestre pasado es de otra profe. Y Denis se ganó un premio muy importante, creo que el Nobel de Ingeniería, junto con otros cabros, el profe Weintraub, el profe Marcelo Olivares y otros más. Entonces lo más probable es que el control sea sobre el tema en que se ganaban el Nobel. Siempre hace lo mismo, siempre hace lo mismo. Y que eso va a ser COVID y administración de COVID. Entonces si ustedes se resuelven al 2019-2, creo que ese fue un control que usaba programa dinámica, incluía COVID y esas cosas, y era bien interesante. Entonces existe una buena chance que lo vaya a reciclar. Así que empiecen a buscar el 2019, ¿no? Creo que está con pauta, y si no, pídansela a alguien que haya dado el curso ese año, que lo más probable es que haya sido la Nati. Pídale los controles del profe, específicamente los controles de COVID. No fue 2019 no había COVID, fue 2020-2. Porque el 2021 no tengo idea yo porque no fui a UPS. Creo que ahí Denis el 2021 se tomó la inasistencia de un año. Entonces debe haber sido el 2020. Continuando. Se me perdió el mouse. Ahí está. Continuando. Siempre que vayan a hacer un Bellman, no se les puede olvidar las condiciones de borde. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque su programa tiene que tener información de dónde empezar, por lo tanto siempre está este S sub 1 que te dice las condiciones iniciales del problema, que ustedes las definen, y también tienen que incluir que la utilidad final del Bellman, es decir, el B sub n más 1, aquí me faltó un paréntesis, sea igual a algo que ayude a terminar el Bellman, porque el Bellman siempre incluye este término, I más 1. Y usualmente cuando llegas al final de todas las etapas, este término no existe. Entonces, cuando el programa está a preguntar, oye, ¿dónde está el I más 1? Y te va a decir, no está, y te da un error. Entonces ustedes van a tener que definirlo a la mala. Eso pasa casi siempre, siempre. Pero usualmente siempre pueden asignarle el valor 0 y que trabaje con toda la información que tiene dentro del problema. O también pueden darle un valor muy grande si es que no se resuelve, si es que se resuelve el problema muy bien, o pueden darle un valor muy negativo distinto de 0 si es que llegó al final y no encontró una respuesta. Todas esas cuestiones las pueden considerar ustedes y lo pueden hacer a través de indicatrices para ver el estado actual y ver cuánta utilidad le asigna a que termine el programa de correr y no obtenga una solución o obtenga una solución deficiente. Esto se traduce al español que cuando ustedes lo programan, siempre pueden hacer un if que diga que si no se alcanzó una respuesta aceptable, te entregue un valor muy negativo. Entonces, cuando se pongan a revisar el vector de respuestas, solo van a tener que buscar las que tengan valores positivos aceptables. Y finalmente, de este resumen vienen los trucos. Aquí pueden usar todas las funciones no lineales que conozcan. Todas las que les sirvan. Pero las que yo he usado siempre en hacer pautas son usar la función max para comparar dos cosas. Usualmente sirve para comparar variables de estado, o tu decisión y una variable de estado, o la decisión tuya y la decisión anterior, o una variable aleatoria con tu decisión, cosas de ese tipo. El mine sirve lo mismo. Las indicatrices, que son los if, que ya vimos, y esto acá suele hacer magia. Yo nunca me había dado cuenta lo útil que puede llegar a ser la función parte entera hasta que lo usé en este ramo. Porque hay veces que tú quieres construir un 1 usando cantidades.
y eso es bastante difícil. Pero la función parte entera te puede solucionar la vida eliminando todos los decimales que no te sirvan. Es como todo lo que tú quisiste hacer en Opti y no pudiste, lo podéis usar en programación dinámica. Programación dinámica es como un Opti donde tenéis chip libre. Pero se resuelve de manera distinta, pero es como un Opti con varias fases. No estáis resolviendo un problema de optimización, estáis resolviendo un problema de optimización sujeto a más problemas de optimización. ¿Por qué más problemas de optimización? Porque cada etapa se optimiza a tomar la mejor decisión, pero también se está optimizando a tomar una mejor decisión en conjunto. ¿A qué me refiero con eso? Y es la segunda parte de la explicación de Bellman, es que si tú tienes una tabla de resultados por etapas, y tienes la etapa 1, la etapa 2 y la etapa 3, y en la etapa 1 tú puedes ganar 0, 0, 10, en la etapa 2, 5, 5, 6, y en la etapa 3, 100, 1000 y 0, tú no vas a decidir etapa a etapa, vayas a seguir considerándolo todo. Si tú fueras decidiendo etapa a etapa, dirías, me sirve el 10, me sirve el 6, y después te sirve el 1000. No, aquí me faltó algo, que si tú eliges una fila, te quedas en esa fila. Ahí está, te sirve, si fueras etapa a etapa maximizando independientemente, sería, te sirve el 10, te sirve el 6, y luego cagaste, te quedas con el 0. Pero un Bellman, que es capaz de ver el pasado, el presente y el futuro, es omnipotente, se da cuenta que este 0, este 5, son un buen sacrificio en comparación a este 10 y este 6, si es que la tercera etapa te llevas 1000. Entonces el Bellman tienes que ser capaz de ver que si tú sacrificas información en el pasado, te puede llevar mejor utilidades en el futuro, tomando esa decisión. Así que el camino a recorrer sería la decisión 2. Eso también es un detalle importante que ve el Bellman y también hace referencia a lo de resolver las ramas de atrás para adelante. Porque finalmente pilló una rama que tiene una utilidad muy grande, como muy al final, y por lo tanto decidió irse por ese camino. ¿Hay dudas hasta ahora? Mati, yo tengo una duda. Dime. Hay una cuestión que hace el profe en clase que no sé cómo se va a tomar para el control o en general, que cuando usa las funciones max y min, de repente eso hace que se omitan las variables de decisión. ¿Eso va a estar bien en general? Que quede como implícito. ¿En qué clase lo ha hecho? Revisemos el toque. Déjame revisar. Es que no sé a qué te refieres realmente. Oye, profe, ¿no está subiendo las clases? ¿Dónde está? ¿Está yendo con el apunte? Sí. Ah, entonces busquemos el problema. ¿Qué problema es? Espérate que lo estoy buscando porque fue hace un tiempo. No sé dónde está. ¿Te puedo escribir después quizás con el problema? Ya pues, de ahí lo vemos. Bueno, eso sí, algo importante, en el capítulo programación dinámica, realmente yo lo leo y está en chino. Esto no fue lo que yo aprendí cuando di el curso. Bueno, sí es, pero está muy feo. Muy, muy feo. Yo lo que aprendí fue este resumen. El profe literalmente me dio este recetario y yo pasé el control 1 como con un 6. Solo aplicando el recetario muy flightmente. Pero luego yo empecé a ver estas cuestiones de acá y tienen muchos golazos. Estos mínimos y máximos, como que de repente se comen muchas variables y va y aparece el resultado. Y eso no me gustó el apunte como para estudiar. Yo, siendo ustedes, no pautearía el apunte, pautearía de evaluaciones anteriores. Esta de aquí fue la tarea que tuve que hacer yo en mi semestre. Esta de aquí se lo recomiendo que lo miren. Y creo que está el código hecho. Se lo puedo pedir a Denis. Esta de aquí era muy buena. Fue muy buena tarea. Y de ahí lo podemos revisar. Creo que todavía tengo el código por ahí. Pero si pueden, échenle un ojo a este problema. Tarea 1, otoño 2018. Continuando. El problema que vamos a ver ahora es el problema de las 8 reinas, que es un problema muy conocido en el mundo de la computación, porque hay muchas maneras de resolverlo. Y la manera que vamos a utilizar nosotros como una de las maneras más ineficientes de resolverlo, con programación dinámica. Pero, aunque sea una de las más ineficientes, logra hacer la pega, pero a un costo muy alto. El problema va de la siguiente manera. Se tienen este tablero de 8x8 y se deben colocar 8 reinas en este tablero.
de ajedrez sin que se amenacen o se intenten comer entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Es que, bueno, si no han jugado ajedrez nunca en su vida, voy a hacer tu caso. Si tú pusieras una reina acá, la reina ataca en filas, en columnas y en la diagonal. Por lo tanto, los espacios restantes para poner piezas son estas limitaciones de acá. Sería esta escalera de aquí, esta escalera de acá. Y luego, si tú pusieras una reina aquí, esta amenazaría hacia allá, hacia allá, hacia allá, amenazaría toda esta diagonal, esta de aquí, esta de acá y esta de acá. Para que se vea más bonito cómo se está haciendo, claro, vamos con este. Ahí, ahí, acá. Si yo pongo una reina en esta esquina, me invoca todos estos menos unos, que son las casillas que no puedes entrar. Y luego estos ceros que quedan en rosadito, serían las casillas que no están siendo amenazadas y donde se podría poner una nueva reina. Por lo tanto, el objetivo actual es colocar 8 reinas en este tablero sin que se amenacen. Y por eso la programación dinámica suele ser una buena respuesta. Porque cuando tú pones una reina, te quedan casillas disponibles para poner la siguiente, y luego si dentro de ese conjunto de casillas disponibles, puedes poner otra reina, donde te quedan aún menos casillas disponibles para poner la siguiente, y así sucesivamente hasta que te quedas sin casillas disponibles. Lo que con programación dinámica se podría modelar bastante fácil, pero programarlo resultó bastante complicado. Así que vamos a mostrar cómo se hacía. La pauta no la tengo hecha completamente, porque gasté todo mi tiempo programándolo, pero les voy a contar cómo planeaba hacerlo. Y la subiré completa en un rato más, porque quería cumplir con que la auxiliar fuera la 8. Las etapas que consideré que podías usar para este problema de programación dinámica era como que si tienen que poner 8 damas y chao, entonces tus etapas pueden ser desde n igual 1 hasta 8. Tiene lógica, porque en la etapa 1 pones una reina, en la etapa 2 pones otra, en la etapa 3 pones otra, y así sucesivamente hasta que hayas puesto las 8 damas que hay. Caía de anillo al dedo estas etapas. También se tenía que considerar que tienes un tablero de ajedrez de 8×8, 64 casillas en total. Por lo tanto, la variable de decisión tenía que ser esta de aquí, x, y, j, n, igual 1, si es que coloco una dama en las coordenadas i, j, que pertenecen desde 1 hasta 8. Esto quiere decir que si tú tienes el ordenado 2,3, eso quiere decir que tú pones una dama en la coordenada 2,3 del tablero. Y esta decisión se toma en la etapa n. Por lo tanto, vas a tener no solamente dónde estás poniendo la dama con un sistema de coordenadas cartesiano, sino que también estás indicando en qué momento del tiempo se puso esa dama ahí. La variable de estado era d sub i j n, que era igual a 1 si es que hay una dama ubicada en las coordenadas i, j ahí. Sí, estoy guardando esta variable de decisión dentro de una variable de estado porque consideré que podía ser útil a futuro. Y también esta variable b sub i j n, que es 1 si es que la casilla asociada a las coordenadas tanto en la etapa n están siendo atacadas, que es equivalente a lo que les mostré aquí. Aquí está la variable x y j, que es poner la dama, y aquí está la variable de estado, que me indica que aquí se acaba de considerar amenazadas estas casillas. Y esto es muy útil a la hora de resolver el problema, porque no solo estás guardando dónde estás poniendo la dama, sino que también el efecto que está implicando esto en el tablero y dónde quedó guardada. Y aquí, spoiler, vamos a pasar el código porque fue lo máximo que logré hacer, hasta que pasé a la programación.
Les puedo contar lo que falta para que no queden tan perdidos en la parte de programar. Y les pido disculpas por este percance. Por lo tanto, lo que faltaba era la evolución de variables de estado. Mati, ¿Qué quiere decir ¿te eso? puedo hacer ¿Sí? una pregunta Sí. justo antes? Claro. Que en la variable de estado, no, ¿por qué lo hacéis como que si hay una dama en IJ y no como si se está amenazando la casilla IJ? Porque en esencia no hay ninguna diferencia entre una casilla que se está amenazando o que hay una dama puesta, Eh, que igual queda no disponible. claro, realmente tienes razón, pero finalmente cuando te toque entregar, aquí está su respuesta, tú no vas a querer entregar un tablero con puras casillas amenazadas, vas a querer entregar dónde están las damas. Ah, vale. Perfecto. ¿Cierto? Sí, vale. Gracias. Por eso lo hice distinto. Pero sí, es una excelente acotación. No había ninguna diferencia, excepto lo que nos está pidiendo el cliente, que no hay que perder la vista. Vale, gracias, Mati. Buen ojo. Uno, si pongo dama, ahí, si pongo una dama en I, J. Una etapa N. Y luego teníamos el D y J, que era exactamente lo mismo, excepto que guarda la información, y el B y JN, que era igual a 1 si es que la casilla I, J en la etapa N se encuentra amenazada. ¿Cómo hubiese hecho las variables de estado para este problema? Y les voy a contar que esto realmente lo estoy inventando ahora. Es con la evolución de estado. Si tú en la etapa N hiciste que pusiste una dama, entonces inmediatamente tú tienes que poner que D y J N es igual a D y J N más la decisión X y J N. ¿Por qué eso es así? Porque si esta variable inicialmente en las condiciones de borde va a valer 0, ¿cierto? Porque ninguna casilla va a tener damas. Después, a medida que vaya avanzando el tiempo, ahí es n más 1, ¿sabes que voy a usar un i acá? No, etapa n ya estoy usando, así que filo. N más 1. Bien. Entonces, si esta variable inicialmente vale 0, si es que yo decido poner una dama en su casilla, le voy a estar sumando un 1 aquí. Entonces, la siguiente etapa no va a valer 0, va a valer 1. Y luego así sucesivamente, en la siguiente iteración vaya a tener que 1 más 0, porque tú no vuelves a poner una dama donde ya está puesta, te aporta 0 esa decisión, va a ser igual a 1. Entonces te va a conservar el 1 todo el rato. Y esa es una de las utilidades de esta variable y haberlo hecho así. Porque inicialmente va a valer 0, después apenas se tome la decisión, va a ser 0 más la decisión 1 igual a 1, y después se va a mantener ese 1 recursivamente. ¿Qué pasa con las casillas de amenaza? Bueno, esta de aquí se va a tener primero lo primero, que B y JN, es decir, la casilla donde vamos a poner la dama, va a ser igual a como estaba antes, más la decisión de poner esta dama. Y también se va a tener que considerar todas las líneas posibles asociadas a esto. Y eso era lo complicado, lo complicadísimo de esta pregunta. Me está agrandando el canvas para escribir. Porque si ustedes consideran el tablero de ajedrez y tú colocas una dama aquí, esto va a hacer que se amenace en la diagonal superior, la otra diagonal superior, la diagonal inferior izquierda y la diagonal inferior derecha. Y luego va a seguir amenazando también hacia arriba, hacia el lado, hacia el otro y hacia abajo.
Entonces, muchas, pero muchas casillas van a ser atacadas solamente por poner una dama, y vaya a tener que considerarlo todo eso. Y es muy latero escribirlo a mano, que no les voy a mentir. Entonces, no solamente van a tener que considerar la casilla donde tú pones la dama, que es I, J, sino que van a tener que poner el I más 1, el I más 2, y así sucesivamente hasta llegar al 8. Pero hay una manera más fácil de escribir esto, que fue la manera con que lo programé. Y era que como tú sabes que el tablero es de 8 por 8, puedes hacer que B1, es decir, fijas la fila y dejas libre la columna, no hay una mejor manera. ¿Sabéis que lo voy a mostrar con el código para que se vea más bacán? Duda, ¿se ve el código? Y lo otro, Sí. ¿cómo la usó? ¿Se alcanza a ver esta parte de aquí? Sí, se ve. Ya. La manera en que lo hice para programar que considerara toda la fila y toda la columna fue que viera dónde está la... No, primero voy a explicar qué es lo que he hecho en el código y luego les voy a contar cómo se dice. Creo que es más eficiente de esa manera. Aquí, primero, hice un tablero de 4x4. ¿Por qué de 4x4 y no de 8x8? Porque si lo hacía de 8x8, la cuestión se iba a la cresta. Y se iba a la cresta bien feo. Pero les puedo mostrar cómo se vería de 8x8 y después de 4x4. Si sé 8x8, me construye este tablero de desde 0 hasta 7 y desde 0 hasta 7. Es un tablero de 8x8. Luego de eso, esta función que construí aquí fue lo primero que pensé. Porque cuando tú vayas a programar la evolución de las variables de estado, vas a tener que hacerlo a través de funciones, porque estas funciones las vas a usar lo que es mucho. Onda, muy seguido. Entonces la variable de estado que iba a ser afectada por poner una reina, iban a ser toda la fila que agarra esa reina, toda la columna que agarra esa reina y todas las diagonales que agarra esa reina. Y eso se lo hice de la siguiente manera. Aquí, esta función, que se llama poner reina, te pide un tablero, es decir, el tablero 8x8, te pide una casilla, que es un par ordenado, A, B, como dice acá, y al mismo tiempo te pide un periodo, es decir, en qué etapa estás poniendo la dama. Porque la manera en que quería que se visualizara este problema es que el tablero final te indique no solo dónde está puesta la dama, sino que te indique con un número cuándo se puso esa dama ahí. Entonces dije, listo, con la función guardo el periodo, y chao. Luego de esto, hago este tablero igual a tablero.copy, porque no quiero editar el tablero original que estoy usando. No quiero editar el tablero que hablé acá. Quiero hacer una copia de ese tablero y luego trabajar en la copia, porque eso va a retornar, una copia de ese tablero. Y luego, aquí le agregué que si la casilla que le estoy entregando está vacía, me retorna el tablero original. Es decir, si no agrego ninguna dama, me retorne como está todo, porque eso va a ser influyente a cuando no decida poner una dama, o no se pueda poner una dama. Ese no se pueda se lo agregué al final porque me di cuenta que había en el caso en que no se podía. Y luego entra la magia, la evolución de las variables de estado. Aquí, este for i in range n, realmente lo que está haciendo es tomar los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y está tomando un i que está aquí dentro. Y luego le llamo al tablero, que es esta función, esta matriz de 0 por 0, y dice, por favor, para todas las casillas de este tablero, fijo la fila donde está ubicada la reina y hago que todas las columnas sean igual a menos 1. ¿Cómo se ve esto gráficamente? Dice que fijo una fila, es decir, fijo acá, fijo la fila 3, y luego hace que toda esta columna empiece igual a menos 1. Menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1 y menos 1. Después, esta parte de acá hace lo mismo.
fija la columna y luego hace que toda la fila sea igual a menos 1. Ahí, fijo la columna 3 y hace que menos 1, 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 menos 1. Y luego aquí entró la parte difícil, que era trabajar la diagonal. Y esa era la parte difícil que se tenía que notar al respecto. Y lo hice con un while y con if, que se hubiese hecho con if en su problema. Si antes aquí se hacía que fuera toda la fila igual a, a menos 1 y toda la columna igual a menos 1, la diagonal tenías que notar cuándo se acababa el tablero. Porque no era llegar a hacerlo. Por lo tanto, aquí le pedí, si es que la fila J o la columna K es menor o igual a 7, porque el tablero va de 0 a 7, que haga que esa coordenada sea igual a menos 1. Y luego se mueva hacia la esquina superior derecha. Porque si sumo sobre las filas 1, estoy bajando inferior derecha. Porque las filas van desde 0 hasta 8 y las columnas van desde 0 hasta 8. Así que aquí estoy bajando y aquí estoy moviéndome a la derecha. Así que dice, mientras pueda moverme, te mueves hacia acá. Y luego lo repite de nuevo el while. Comprueba de que los índices sean menores iguales a 7 y luego se mueve a la derecha. Comprueba que sea menor o igual a 7, se mueve a la derecha. Comprueba que sea menor o igual a 7, se mueve a la derecha. ¿Qué pasa con la siguiente iteración? Aquí lo defino de nuevo en las coordenadas de donde parte la casilla, es decir, era 3.3 el ejemplo, y ahora se mueve hacia la diagonal inferior izquierda. ¿Cómo se ve esto? Porque en las filas estoy sumando 1, que es J es fila, y K es columna, estoy restando 1. Por lo tanto, si sumo 1 en las filas, estoy bajando, y si le resto 1 a las columnas, estoy retrocediendo. Entonces se mueve hacia acá, se mueve hacia acá, se mueve hacia acá, y noten que con las columnas ya se llegó al 0, pero con las filas todavía no se llega al 7. Y si quisiera avanzar más, estaría entrando a una casilla que no existe. Y eso es otro detalle. Si ustedes usan Anaconda y tienen Spider, Spider es demasiado bueno para hacer la visualización de los data. Yo, si no usara Spider, me marearía mucho en resolver estos problemas. Lo que es mucho. Pero creo que Atom también tiene visualización de data. Y volviendo al problema, aquí repetí lo mismo, hice la diagonal inferior izquierda, la diagonal superior izquierda. ¿Cómo se hizo esto? Bueno, en las filas fui retrocediendo, es decir, voy hacia arriba, y en las columnas también fui avanzando, diagonal superior izquierda. No, también fui retrocediendo, menos 1, menos 1. Ahí está. Y me empecé a ir hacia acá. Y luego la última era la diagonal superior derecha, donde retrocedía las filas, es decir, iba para arriba, y avanzaba las columnas. Entonces iba hacia acá. Y así fue como, haciendo las primeras iteraciones, logré rellenar los tableros. Aquí me esperan un poquito porque estoy construyendo la información. La otra variable de estado que creé, esto aquí son un ejemplo. Si veo B, chuta. ¿Por qué B me guardo un número? Es que usé variable de estado después. Le voy a poner va y este K. Así se ve gráficamente. Todos estos while de acá me lograron hacer este dibujo. Y queda bastante bonito. Y después, esta función se puede usar de manera recursiva. Entonces, una vez que tú ponías un va, ¿por qué no me guardó donde está ubicado? Denme un segundo. Me guardaba esto acá. Y luego acá. Que luego borra el número. Qué tontera. Da lo mismo. ¿Por qué no funcionaba el resto? Ya, filo. Da lo mismo. Finalmente me va guardando las ubicaciones de cada tablero y cada casilla y me va mostrando la evolución de estos. Lo que es muy útil. Muy, muy útil.
Dame un segundo. Me surgió una duda. Ah, es que se toca. Por eso me la está borrando. Ah, ¿va alguna duda hasta ahora? Por favor, avísame. Porque usualmente las tareas computacionales que tienen que hacer es muy similar a esto. Y esto aquí puede construir la variable de estados y también la evolución de dichas variables de estado. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Sí? ¿No? 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 Bacán. La siguiente... ¿Sí? Vas a subir este código, ¿verdad? Porque nos podría servir para guiarnos Sí. en el futuro. Por favor. Voy a subir este, pero este de aquí de verdad es bien feo. Onda, voy a dejarlo comentado completo y luego se los subo. Pero... Porción de Sotelos. Acá. Eso lo puedo subir de todas maneras, porque igual quedó bonito. La otra función que se hizo, yo dije, me va a servir lo más probable, que fue guardar las casillas disponibles dentro de cada tablero. Si tú estás construyendo con tus variables de estado las casillas que no puedes usar, dentro de la información que puedes manejar después, son las casillas que te quedan también. Es información complemento. Por lo tanto, las que son iguales a 0 también quedan guardadas. Y eso es la verdad, porque realmente, en el ejemplo que les había mostrado más antes escrito, no solo guardaba el estado de todas las casillas del tablero de 8×8, no solo las ocupadas. Entonces era necesario guardar eso en algún lado. Así que fui y guardé las casillas disponibles en esta función, donde literalmente lo que hace es recorrer el tablero completo, literal, lo recorre completo, busca las que son iguales a 0 y las guarda en una lista. Y funciona. ¿Y por qué me sirve guardar este par ordenado en una lista? Porque esta función hice que la casilla que hay a usar sea un par ordenado. Entonces dije, las casillas disponibles del pasado son posibles opciones para rellenar los tableros en el futuro. Y luego, toca lo más difícil. Esto es lo más difícil. Y lo hice por partes. ¿Por qué lo hice por partes? Porque meterlo todo dentro de un solo siglo for es complicado. Pero les voy a hablar cómo se hubiese hecho de manera pro. Usualmente cuando tú haces un problema de programación dinámica, siempre el primer for que va afuera es for i in estados. O periodos. Periodos. Guarda todos los periodos. Luego viene for j in decisiones. Ves todas las decisiones posibles. Luego for k in eventos. Y luego, después de haber hecho todo eso, calcula la utilidad. Guarda su utilidad. Y luego, al final de todo, tienes una función que es el Pelman. Vector utilidad. Esta es la manera más simple y más fea de resumir programación dinámica, que es equivalente a que tú te pones en todos los periodos, te pones en ver todas las decisiones posibles, y luego, dado todas esas decisiones posibles, ves todos los eventos que pueden pasar después de dichas decisiones, y le calculas la utilidad. Y esto aquí te genera una matriz de información, porque finalmente lo que se está haciendo es que tú estás guardando todos los casos posibles de acuerdo a todas las decisiones posibles y todos los eventos posibles. Es una matriz de información enorme. Es una matriz de información enorme. Y luego tú te sumerges en esa matriz y buscas los resultados que te sirven y le entregas eso. Por eso, la programación dinámica, como se ve en este curso, es computacionalmente ineficiente, pero siempre te asegura obtener un resultado, lo que es muy útil, muy útil. ¿Y por qué se hace así? Porque tú, una vez que tienes la matriz de periodos, que usualmente son las filas, decisiones que usualmente, periodos que son usualmente las columnas, decisiones que son usualmente las filas, y luego profundidad, que son usualmente los eventos aleatorios, puedes ver todas esas combinaciones
y luego empezar a buscar las utilidades mayores de acuerdo a los Bellman de estas. Y terminas. Suena muy fácil, pero volviendo al problema que acabo de hacer acá, van a notar que es esto mismo de aquí, pero muy feo. Lo que es muy feo. Esto lo voy a poner como comentario. Está bonito. La primera iteración inicial fue construir todas las condiciones de borde y el estado inicial del tablero. Entonces, aquí me construí un vector de resultado que iba a usar después, y creo que no usé. Un tablero, que es esto de aquí vacío. Y después, con este for de acá, calculé todas las casillas disponibles del tablero, que en este caso iba a ser literalmente todas las casillas. Ya se puedo mostrar aquí en la consola. Son todas las casillas, desde el 0,0 hasta el 7,7. Y luego hice una matriz temporal. Esto de aquí es que para cada casilla disponible que hay en el tablero, le construí una lista donde iba a guardar el estado del tablero después de poner una dama en esa casilla disponible. Entonces, esto de aquí se transformó en una lista de 64 tableros distintos. ¿Qué se puede notar aquí? Está cargando. Y por eso les digo que es muy feo. Porque fui guardando iteración a iteración todas las combinaciones posibles y estados posibles del tablero. Y eso hace que esto de aquí sea horriblemente complicado de manejar. ¡Uy, que se demora! Téngale paciencia. Esto es muy grande. Ya, entonces voy a tirar un stop feo. Voy a borrar todo. Y va a correr todo de nuevo, pero con n igual 4. N igual 8 resultó ser muy peligroso para mi computador. Ahí está cargando. Me está igualando que murió. Voy a guardar esto en algún lado antes que muera de verdad. No quiero perder todo el código que gasté 3 días en hacer. Ahí está. Está corriendo. N igual 4. ¿Por qué se demora tanto? Bueno, gente, va a tener que esperarse un poco esto. Voy a cerrar todo lo que tenga en segundo plano en esperanza de que la cuestión funcione mejor. ¿Aló, me escuchó? Se me puede caer Zoom. Sí. ¿Sí? Mira, me sale que está cargando, pero no me está cargando nada. Ah, está corriendo ahora. Ahí, me corrió NumPy. Veamos si me crea el tablero. Me creó el tablero. Veamos si me corre las funciones. Me corrió las funciones. Esto aquí no necesito. Ahí, la condición inicial. Ya. Ha revivido mi PC. Ha vuelto desde los muertos. Y así es como se ve lo que acabo de construir. ¿Por qué va desde 0 hasta 15 y no de 0 a 63? Porque achicaba los tableros de a 4x4.
y como tenemos 4 filas y 4 columnas, son 16 tableros distintos. Luego, para cada uno de los 16 tableros distintos, guardé dónde estoy poniendo la reina. Aquí puse la reina en el 0,0. Aquí la puse en el 0,1. En esta, en la 13, la puse en el 3,1. Y así sucesivamente hasta haber puesto la reina en cada una de las casillas disponibles. Entonces he guardado todas las decisiones iniciales, todas dentro de un vector. Y esta cuestión de aquí se transformó en un vector de cada caso existente. Es un vector de 16 entradas, donde cada entrada tiene una matriz de la situación actual del tablero de ajedrez. Y luego dije, podría, en vez de guardar esto directamente como una lista, lo guardé como una lista de listas. Esto aquí fue muy ineficiente inicialmente, porque si abro temp, se ve así, que son todos los tableros, pero temp 0 no me accede directamente a una lista que contiene dentro la matriz. Y dije, quiero hacer eso porque quiero después agregarle a esta lista que contiene la matriz, como coordenada 2, todos los siguientes lugares posibles donde voy a poner una reina. Y poner todas las reinas que puedo poner, dado que puse esa reina inicialmente. Entonces, la coordenada 0 de la lista, guardo la situación en la etapa 1, y luego en la siguiente guardo todos los tableros posibles que puedo construir, dado esa etapa 1. Esto aquí hizo que este problema me gastara un montón de memoria y podría no haberlo hecho, porque realmente no es necesario guardar eso, pero quería mostrárselo de todas maneras. Entonces, después, considerando que hice ese desastre de la programación, viene la iteración 2, es decir, la etapa igual a 2. Y también no lo hice un for de etapas, como se hubiese hecho en la receta, aquí, for in periodos, porque dije que esta cuestión no se iba a ver claro si lo hacía así. Entonces, aquí accedo a todos los tableros que hice antes, después veo todas las casillas disponibles que tiene cada uno de estos tableros, es decir, si me voy acá y agarro el tablero 1, me va a decir que las casillas disponibles son estas 6, y luego de eso, dado todas esas casillas disponibles que tengo, que guardé en un vector llamado temp2, una casilla que se llama cd de casillas disponibles, después construí una lista vacía del tamaño de todas las casillas disponibles, porque ahí voy a guardar, ubicar la segunda reina en cada casilla disponible. Y me va a crear una lista de todos los casos posibles para la etapa 2. Después, recorro esta lista que acabo de construir y la voy rellenando con colocar una reina en esa casilla disponible que acabo de crear en esta lista de acá. Y luego le agrego esto a la lista inicial para que se vea así ahora. Ha crecido mucho. Entonces, si me voy aquí a la 8, esta es la condición inicial, puse una dama en 2,0, y luego aquí están todos los casos posibles. Poner la segunda dama en 0,1, aquí estaría poner la segunda dama en 1,2, y fíjense que después queda solo una casilla disponible, una sola, nótese. Poner la dama aquí, y fíjense, en 1,3, y aquí quedan 2 espacios disponibles. Entonces aquí ya se empieza a notar que el algoritmo efectivamente va a llegar a un punto donde aquí va a decir 3, o aquí va a decir 3, y luego aquí va a decir 4. Y se empieza a notar como todo empieza a llegar a un punto en que el tablero se llena. Y es muy bacán eso. Fue muy bacán cuando empecé a pillar este caso. Y lo pillé a mano. Porque la otra manera de pillarlo no a mano es agarrar todas las matrices de todos los casos finales y buscar las que sumaran lo mayor posible. Porque esas iban a ser las correctas. Porque estoy rellenando con puros menos 1 y luego con 1, 2, 3, 4. Eso quiere decir que van a ser 12 menos 1, menos 12, y luego 1 más 2 más 3 más 4 te da 10. Entonces las matrices que te suman en total menos 2 iban a ser las que estén completas con 4 damas. Y si no sumaban menos 2, iban a sumar menos 6. No, menos 7.
porque no va a estar ese 4 de la cuarta dama, sino que va a haber un -1. Y esa va a ser la que solo tuvieron 3 damas. Y eso fue muy bacán, porque el buscar los tableros eficientes y que sirven iba a ser tan rápido como sumar sobre las filas y las columnas de cada tablero final. Lo que es muy bacán. Cuando pilláis esas cuestiones que se pueden resolver sumando todo, es muy útil, porque no hay nada más rápido que te haga un computador que sumar números. Lo que es más lento puede ser es meterle muchos for, lo más rápido es sumar matrices y multiplicar matrices. No es así. Volviendo al problema, aquí en la siguiente iteración hice lo mismo. Y como estoy haciendo una append, la fila que me va guardando todos los tableros y cómo evoluciona, la lista digo, va creciendo cada vez más. Entonces aquí recorro los tableros iniciales, después recorro los tableros de la etapa 2, y luego aquí veo las casillas disponibles de cada uno de los tableros que creé en la etapa 2. Y creo una lista con todas las casillas disponibles, una lista del tamaño de todas las casillas disponibles, para ir a guardar los tableros de la etapa 3. Y luego la relleno. Ahí corre. Corre muy rápido porque todavía no llegamos. Entonces aquí la lista 8, si vamos a acá, fíjense, aquí está la iteración 2, y ahora me guardó los dos casos. Poner la tercera de arriba o poner la tercera abajo. Pero el tema es que la estructura de datos es enorme. Es una lista de listas, de listas, de listas. Y me está guardando todas las combinaciones posibles. Es horrible. Y después viene la iteración 4. ¡Vamos! No se borró nada. Me alegra bastante. Y aquí recuerdo que era la 8. Después vaya acá. Creo que era el 2. No era el 2, era el 3. Ahí el 3. Te metes aquí. Te metes a este caso. Y luego te queda la última que hay que guardar. Y ahí tienes la condición final donde el tablero está completamente lleno. Y, bueno, esto de aquí, cuando empecé a cachar de qué manera tenía que ir rellenando todo y qué manera tenía que ir construyendo la lista de listas, de listas, de listas, se volvió cada vez más fácil. ¿Y cómo fue que me di cuenta? Y esto pasó literalmente 10 minutos antes de terminar empezar a auxiliar, fue que había una recurrencia. Como había construido que guardaba el tablero en una lista, entonces siempre tenía que acceder al tablero directamente. Entonces aquí me metí a la lista de tableros, revisaba cada uno de los tableros y me metía en la coordenada 1, porque la coordenada 1 guardaba los tableros de la siguiente iteración. Después de eso revisaba todos los tableros de la siguiente iteración con este J y me metía en la coordenada 1, porque ese 1 era los tableros de la siguiente generación, de la subsiguiente. Y luego aquí hacía lo mismo con los K, y ahí me metía a la coordenada 0, porque la 0 guardaba los tableros de la generación K. Pero si quisiera avanzar en una siguiente iteración, te hubiese tenido que acceder al 1, y después, cuando llegue a la iteración actual, acceder al 0. Y luego aquí construía todo, construía la matriz de casillas temporales, construía el vector donde iba a rellenar, lo rellenaba con todos los tableros posibles, y luego se lo agregaba a la coordenada 0 de cada una de estas matrices. El buscar fue lo que me faltó implementar, porque realmente fui flojo y usé el explorador de variables para encontrarlo, pero realmente hubiese sido este for muchas veces que accede hasta el tablero final de los finales y luego revisa todos los tableros finales y ve que las sumas haya dado -2, que era lo que les mencioné anteriormente. ¿Qué pueden rescatar de la manera en que se resolvió esto? Son 3 cosas. Lo primero, siempre tienen que cachar qué se está haciendo en cada etapa, específicamente la etapa 1 y el resto, porque la etapa 1 es distinta porque tiene las condiciones de borde, y las etapas subsiguientes son todas iguales. Usualmente se puede hacer de manera recursiva, pero si no, van a tener que estar atentos de cómo va cambiando etapa a etapa y hacer el for aparte si es que corresponde. A menos que sea un for muy grande y tengan muchas etapas, entonces están muertos. Y van a tener que hacerlo de una manera muy eficiente. Pero yo no era tan genio en Python, así que ni siquiera, solo di algoritmos y estructura de datos, así que no soy un genio de la computación para haber hecho esto de manera eficiente. Pero estoy seguro que ustedes pueden alcanzar este nivel de trabajo de datos. Porque es como bien simple y bien imitable. Lo segundo que quería que tuvieran atención es que el explorador de variables de Python es su mejor amigo. Por favor, usen explorador de variables de Spyder, con todo lo que puedan.
si están haciendo el bonus y no están yendo paso por paso viendo qué pasa cada vez que corren la función en el explorador de variables, están haciendo la cuestión mal. De verdad, onda aquí, yo iba, cada vez que hacía una de estas, me metía a revisar cómo quedaba cada tablero. Y el tema es que estos aquí no siempre van a ser tableros, van a ser matrices de información de cómo está evolucionando su problema. Entonces van a tener que ir revisando cómo está evolucionando su tablero, su problema a mano. Y lo último es que, pucha, cerré todo, es que ¿cómo llamarlo? La programación dinámica que hagan a papel y lo que hagan en código es muy distinta, porque la programación dinámica muestra cómo evoluciona uno solo de sus casos, el mejor. Se para en el caso exitoso y va viendo cómo evoluciona estas ramas, cómo considera el avanzar, cómo considera todas las funciones. La cuestión parece un manual, pero pasar del manual a lo de verdad requiere hacer esta receta, que es ponerse en todos los periodos, en todas las decisiones, en todos los eventos. Esto ya es una matriz NumPy de 3×3. Es decir, es una matroide, porque es una matriz que tiene 3 entradas. Entonces sería periodos, decisiones, eventos. Está guardando todas las combinaciones. Y puede que necesiten aún más. Entonces, el meter y saber cómo manejar una matriz va a ser de mucha ayuda. Y para eso, les recuerdo que existe un NumPy Handout, creo que se llama, que son unas hojitas de NumPy. A ver, deja buscar. No era Handout, eran los NumPy Cheat, que son las hojitas trampa o resumen de NumPy. Y tú puedes buscar una de estas, ya salen directo en Google, ¿está ahí? Y tienen todas las funciones de NumPy, muestran con dibujos cómo funcionan, y también qué pide cada función y qué les entregan. Y creo que la página, el primer link, que es el de Datacamp, no es el de Datacamp, había otro de Towards Data Science, deja buscarlo. Ahí está, el de Towards Data Science. Esta página es buenísima si ustedes quieren dedicarse a esto. Tenía un montón de links con enlaces a distintos. Aquí tiene. Tiene todo y te va mostrando todas las cuestiones útiles. Es muy bacán. Y esta página es excelente para buscar material de trabajo de datos. Y aquí está, te va mostrando todo, te muestra cómo funciona, te muestra el código, y además es de Spider, código de Spider, me encanta. Y esto es lo que más les recomiendo usar a la hora de trabajar con Python. Y por favor usen Python. No se vayan a hacer otras cuestiones nada que ver, porque de verdad se van a morir. Si intentan usar Julia o R, no tengo cómo brindarles apoyo porque no sé usar... Julia ya se me olvidó cómo usarlo, era un lenguaje orientado a funciones que ya no se usaba en este curso, y R es de estadística, y soy pésimo usando R, porque la cuestión es excelente para regresiones lineales, pésima para hacer programación orientada a funciones. Oye, hablé caleta. Perdón. ¿Cómo van hasta ahora? ¿Cómo va todo? ¿Quedan dudas? ¿Ya se me perdieron en algún momento? ¿Quieren que repasemos algo? ¿Podrías hacer como un resumen general para refrescar las ideas en orden? Un resumen de todo, por así decirlo. Así como de las ideas generales, quizás los pasitos, algo así. Que haya pasado como harto rato. Siento que tengo un primer tema. El primer tema es que si les resumo programación dinámica, mejor vayan al enunciado auxiliar 4 y vean el resumen. Porque lo que les dije es lo que decía ahí. Soy muy orientado a guiones. Pero dado eso, lo voy a buscar aquí porque tuve que cerrar Google para que me corriera Python. Ahí está. Es que todo esto que tienen acá en el recetario lo van a ver reflejado en su código. Todo. Pero lo más destacable que puedo decirles es que estén atentos a las condiciones de borde, especialmente las condiciones de borde de inicio, y también usen harto las indicatrices. Aquí, la manera en que fui y lo abordé es que construí un tablero y finalmente fui directo
a pensar cuáles iban a ser mis etapas, que iban a ser cada una de las reglas. Entonces este n igual 4, o este periodo igual range n, era finalmente las etapas que iba a tener mi problema. Después de eso fui directo a construir las funciones que me iban a permitir generar la evolución de las variables de estado. Es decir, cada función que reciba una decisión y te cambie el ambiente donde estás trabajando, el estado de tus variables, tienes que hacerla. Si es que tú escribiste en tu evolución, aquí está un poco arriba, en la evolución de estado, haciendo esto, tienes que tener una función que te haga esto. No lo hagas a mano dentro del for. Pésima idea. Vaya a tener que hacerlo muchas veces y lo más probable es que te termines enredando. Hace una función que lo haga para cada estado genérico. Y eso fue lo que hice. Aquí hice una función que me rellenaba cada tablero con -1 de acuerdo al que estaba amenazando cada dama. Estas aquí, casillas disponibles, yo supe que me iba a ser útil porque no solo tenía que guardar las casillas restringidas del tablero, sino que también tenía que guardar las casillas restantes, que no estaban restringidas. Eso también es parte de las variables de estado que estoy trabajando. Si yo estaba considerando un tablero de 8x8, no solo tenía que guardar las que están llenas dentro de este tablero de 8x8, sino que también las que no he usado aún, porque esas las voy a usar en la siguiente etapa, cuando vaya avanzando las iteraciones. Después de eso, toca usar la receta de prueba dinámica, que es que vaya a tener que usar un for para todo. Un for para los periodos, para decisiones, para los eventos, guardar la utilidad. No, generar la utilidad, guardar la utilidad en algún lado, y después meterte a las matrices de utilidad a buscar cuál tiene mayor. Porque eso prácticamente hace programación dinámica en Python. Tú no usas Bellman. Porque Bellman sería resolver el árbol de atrás para adelante. Nosotros no hacemos eso, sino que construimos el árbol entero con todas las ramas y el resolverlo de atrás para adelante es ver todas las utilidades finales y buscar las que son más grandes. Es realmente hacer eso. Entonces lo que ustedes están haciendo aquí es construir el árbol con Python, el árbol completo. Por eso tienen que guardar la evolución de todos los estados y ver cómo va evolucionando el árbol con el tiempo. Y por eso están matraqueros. Y por eso recomiendo usar esta receta e ir guardando todo dentro de matrices. Y finalmente todo esto de aquí, siempre hagan la etapa 1 distinta al resto, porque es la que considera sus condiciones de Word iniciales, y después usen un for para hacer las demás. Aquí no se ocurrió cómo hacerlo con un for, porque realmente la lista iba creciendo, y no iba creciendo de que le agregaba cosas, sino que iba creciendo porque le agregaba listas, y a esas listas que le agregaba cosas. Y hacer eso en Python es chistoso. No me acordaba cómo se puede hacer, sé que se puede, pero no me acuerdo. Y esto de aquí, si tuviera una estructura de datos asociada, creo que son las pilas. Las pilas son las que vayan stackeando cosas sobre una, pero también hay una estructura de data que se llama árboles, que te permite guardar valores en nodos tronco y en nodos rama. Pero realmente eso es Python avanzado y nosotros no usamos eso. Es Python de algoritmos y estructuras de datos. ¿Nosotros qué usamos? Usamos matrices, usamos listas, usamos for y usamos while. Y bueno, if. Con esas 5 cosas ustedes pueden hacer cualquier problema. Y también se premia mucho el que sean ingeniosos a la hora de programar esto. ¿Qué es un ejemplo de esto? Si es que este problema hubiese tenido probabilidades, hubiese tenido que incluir un for con eventos. Pero hay eventos que su probabilidad de que pasen es minúscula. Incluso desde un 0,1% para abajo, ustedes podrían ir y decir, no voy a considerar esos casos, porque la probabilidad de que pasen es tan chica que soporte a la esperanza de la utilidad es nada, 0. Y lo pueden eliminar. Es un ejemplo clásico de ahorrarte pega en programación dinámica. ¿Y cuál sería el último ejemplo? Sí, el explorador de variables. Te recalco por la tercera vez. Eso es como lo máximo que les puedo mencionar. Y se me está yendo la gente, nos extendimos por 1 hora y media. Duró caleta. ¿Quedan más dudas? ¿Alguien más tiene una duda? Creo que no. ¿Cómo se sienten al respecto a la programación? ¿Qué opiniones tienen? Onda, cuando salga el bonus voy a tener que hacerlo igual, así que ahí les voy a ir comentando qué tan peludo es. Pero usualmente suelen ser ligeramente complicados. Y esto aquí, el tiempo que le tuve que dedicar a programar esto,
fue aproximadamente un día en hacer la programación dinámica, donde me senté a pensarlo y cada 2 horas me tomaba un descanso de 30 minutos para caminar y pensar el ejercicio mientras caminaba, porque realmente esta cuestión requiere pensar en Python y eso requiere mucho esfuerzo. Y después el programarlo fue recordar esta receta de aquí, porque la receta de programación dinámica no era tan ayudadora a la hora de tirarte a la piscina para hacer esto. Pero el saber que tenía que ir guardando toda la información mientras voy avanzando fue muy útil. Entonces, lo único que tuve que pensar fue como, ¿de qué manera voy guardando la información de tal manera que acceder a esto sea como trabajar con un árbol? Y lo que hice aquí es lo más parecido a trabajar con un árbol posible. Porque literalmente, si ustedes hacen clic acá, tienen aquí el nodo rama, haces a clic y te salen 6 ramas más, fíjate, 6 más. Luego haces clic acá y te salía una más, que era la final. Pero si tú hacías con esto con la del 8×8, la cantidad de ramas con que partías eran 64, porque son 64 casillas. Después de las 64, ¿dónde está el por en este teclado? Ahí está. Creo que te quedaban 42 casillas. Luego de esas 42 venían 21 casillas. Después de esas 21 creo que te quedaban 14, después te quedaban 7 y después te quedaba una. Y esa era la cantidad de matrices que estamos construyendo. Y si se fijan, ese número a esta altura, esto ya va, esto es como 50%, 500, 1000, 10.000, 80.000, por así decirlo, 80.000 matrices distintas. Así que el gasto de memoria y de espacio que tenían que tener que usar acá iba a llegar a un punto en que se iba a demorar mucho, porque creo que recorrer 80.000 espacios de memoria te toma, ¿cuánto? Creo que mínimo 80 segundos, si es un milisegundo por espacio. Y si son 10 milisegundos, te toma 800 segundos, que es 10 minutos. Entonces, estar 10 minutos esperando a que itere la cuestión es complicado. Pero ahí está el tema de programación dinámica. Programación dinámica tiene la gran gracia de que la información de las etapas pasadas queda guardada para las etapas futuras. Entonces no tienen que calcular esto una y otra vez. No tienen que calcular los 80.000, sino que ustedes calculan estas 2.000, las guardan, y luego sobre esas 2.000 calculan estas 20. Entonces se te va simplificando mucho, porque el acceder a memoria del computador toma milisegundos, no, mucho más chico que milisegundos, en vez de estar calculando todo una y otra vez. No van a tener que hacer estos 80.000 milisegundos todo el rato, sino que cada vez que avancen y vayan guardando más dentro de sus matrices, va a ser más fácil. Y es por eso que tienen que hacer esto de las celdas en Python. Esto aquí es equivalente a trabajar en Jupyter Notebook. Porque cada vez que aprieto, y para correr cada una de estas celdas se hace con Shift Enter. Shift Enter te corre solo esta celda, no te corre todo el código. Entonces no hace que tengas que correr todo de nuevo, solo tienes que correr esto de aquí. Y eso te ahora también cualquier tiempo, es muy bacán. Eso era lo último que tenía que mencionarles. Lo último. Y ahora paro de compartir. ¿Qué les pareció, gente? ¿Algún comentario? Voy a parar de grabar.